Pero muy buenas noches. Hoy estamos en una fecha muy especial. Estamos en septiembre 7 del año 2021 y el año 2021 ha sido algo particular porque nos ha restringido, porque nos ha tenido encerrados, por lo que sea. Pero estamos en inicio, hoy 7, el primer espacio en este mes de Noches de PH con Jorge Enrique H. ¿Y qué es lo especial? Lo especial es que en Colombia estamos celebrando el mes del amor y la amistad. Y hoy en este espacio, en el primer programa del mes de amor y amistad de Noches de PH, el regalo no es mío hacia ustedes, no es de la conferencista, que ya la presentaré, hacia ustedes, sino es de la emisora Debate Opinión, que está asociada a Fenal Prensa. Y es la noticia que ya por fin se ha cumplido un año de reconocimiento como medio de comunicación alternativa acá en Bogotá por parte del IDEPAC. El IDEPAC ya ha reconocido hace un año y unos días, a emisora Debate Opinión como medio de comunicación alternativo. Y como lo estaba diciendo fuera de micrófono, esto no se debe a Jorge Enrique H., no se debe al esfuerzo que hace la emisora, no se debe al esfuerzo que hace Fenal Prensa por mantenernos unidos. Esto se logra gracias a todos y cada uno de ustedes, los asistentes a los diversos espacios en donde, como en mi caso, hablamos única y exclusivamente de propiedad horizontal. Cabe destacar que la parrilla de programación de emisora Debate Opinión es, es una parrilla muy incluyente, muy participativa y muy variada, en donde se llevan temas de actualidad, de información, y aunque el nombre de la emisora es Debate, sí se presta para debate, pero todo se conserva dentro de la sana convivencia y dentro del respeto. Por eso, mi invitación para todos los que nos estén escuchando, para todos los que nos puedan ver a futuro, que continuemos en sintonía de los espacios que más nos gusten en la emisora debateopinión.org. Ya los podremos encontrar con este nombre en redes sociales. De por sí, el link de la emisora está en el flyer mediante el cual socializo este espacio que va todos los martes de 6 a 8 y que se llama Noches de PH con Jorge Enrique H. Y en la noche de hoy, sí, nos va a amanecer hablando de propiedad horizontal. Como lo decimos, como lo digo puntualmente, en el flyer de la comunicación, de la invitación, nos anochecerá hablando de algo muy importante: la importancia de participar en el gobierno corporativo de mi copropiedad. Y para eso, qué mejor que más que una especialista, más que una experta, una verdadera doctora. Una doctora que por sus méritos ha logrado obtener con todo el honor este título. Me refiero a la doctora Claudia Lorena Mera Lucumí, quien es socióloga, magíster en políticas públicas, tiene experiencia como docente y eso es lo que a mí más me encanta. Ella, al tener esta experiencia, nos va a transmitir sus conocimientos de una manera muy didáctica, de una manera muy amena, para que la asimilación de todos estos conceptos que vamos a tratar sea la mejor. Ella también es investigadora y consultora, es asesora de la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal y es miembro de la Cumbre de Propiedad Horizontal, que también es un ente nacional, y es directora de la empresa Mera Consultores SAS. Como ustedes se darán cuenta, por lo resumido que he leído del perfil, que es público y es ampliamente conocido, ya que también está publicado en el flyer de invitación a esta reunión, tenemos una persona de muy alto nivel para que nos acompañe en la noche de hoy.
Doctora Claudia, muy buenas noches y bienvenida a esta su casa. Muy buena noche para todos ustedes. De antemano, mi doctor Jorge Enrique, como siempre, una amiga más. Yo creo que más que compañeros hemos establecido una muy bonita amistad en todo este rol, en todos estos ejercicios, en todo este trabajo de encuentros en diferentes espacios en propiedad horizontal. Pero pues yo creo que debemos darle apertura al tema, primeramente hablando, ¿y qué es un gobierno corporativo de la propiedad horizontal? El gobierno corporativo en propiedad horizontal no es otra cosa que los diferentes órganos de administración de la PH. Recuerden que así como Colombia se integra por diferentes escenarios de agrupación o agremiación para efectivamente generar un buen gobierno, lo que llamamos un buen gobierno, que está representado en varios municipios, cuya autoridad principal es el alcalde. Luego se me convierte en esto, se me agremian y se me agrupan en departamentos, cuya autoridad principal es el gobernador, y que luego entonces llegamos a una integración nacional, cuya autoridad principal es el ejecutivo en cabeza del señor presidente de la República. Asimismo, las propiedades horizontales, siempre voy a decir, se nos convierten en una Colombia pequeña, ¿no? En una pequeña nación en la cual nosotros pues empezamos como a avanzar y a entender. Yo siempre voy a decir que una comunidad organizada transforma realidades. Por eso, antes de entrar en materia, es válido y muy importante hablar y qué es el Consejo de Administración. Entonces, miremos aquí, ¿cuál es la responsabilidad del Consejo de Administración? Entonces, los vocales tienen las funciones, obligaciones y responsabilidades generales de Consejo de Administración, que a nivel general vendrían a ser: 1, liderar la marcha y conducta de ¿qué? Del conjunto. 2, responder frente a todos los que tienen que integran, es decir, frente a la asamblea por decisiones que se toman en beneficio de la copropiedad. 3, supervisar la gestión de quien está como representante legal. Y 3, gestionar diferentes roles que puedan ser viables, ¿cierto? Para el buen rendimiento y funcionamiento del mismo. ¿Quiénes pueden pertenecer? ¿Quiénes pueden pertenecer al Consejo de Administración? Permítame un momentico, que es que me llegó alguien, un momentico. Tranquila, doctora, no hay ningún inconveniente. Antes, muchas gracias a usted por darnos este espacio dentro de su agenda. Y sí, es muy cierto, el gobierno corporativo, ya lo veíamos en un espacio anterior, está compuesto por 3 grupos muy importantes dentro de toda copropiedad. El máximo órgano, la Asamblea General de Copropietarios. En un nivel jerárquico menor está el Consejo de Administración y no sé, ahí sí la doctora Claudia me apoyará, por favor. No sé, el Consejo de Administración y la Administración jerárquicamente se encuentran al mismo nivel o está uno por encima del otro. ¿Cómo nos organizamos ahí? Como los estaba explicando cuando les estaba diciendo que era como que toda copropiedad es como una especie de una Colombia pequeña, ¿cierto? Entonces, básicamente, obviamente, la mayor responsabilidad del representante legal, la cara visible de la copropiedad, es el administrador. Pero el administrador no deja de ser un vocero de la copropiedad. Como diríamos, el presidente de la República representa a la nación, es el poder ejecutivo, pero él no gobierna solo. Sus decisiones pasan por un consenso de aprobación, un estudio de viabilidad, cuya cabeza es el Congreso de la República, y en ese orden de ideas, las decisiones del administrador de una u otra forma están supeditadas al aval de ese Consejo de Administración, y en su defecto algunas requieren del aval de la Asamblea en pleno, como pasa en el país, como debería de ser.
Sí, señora. Entonces, por eso es que venimos haciendo como este pequeño ejercicio, porque creo que es muy importante que nos empecemos a enfocar en por qué es necesario vivir. El vivir en propiedad horizontal requiere de ejercicios de liderazgo, participación ciudadana y organización social. Pero más adelante también tendríamos que mirar uno de los temas que a veces para nosotros no son muy, ¿cómo diríamos? No son muy relevantes, pero sí son necesarios. Y es, por ejemplo, ¿quién es el comité? ¿Qué es y quién elige el comité de convivencia en propiedad horizontal? El comité de convivencia es elegido por los propietarios de la propiedad horizontal en la primera asamblea del año. ¿Qué es el comité ¿qué es el comité de propiedad horizontal? Buena pregunta, ¿cierto? Muy buena pregunta, sí, señora. ¿Y quién mejor que usted ¿Qué es para el darnos esa respuesta? Otra respuesta clara es ¿qué es el comité de convivencia en propiedad horizontal? Y no es otra cosa. En la actualidad pueden existir muchos conflictos. Ese es el espacio, el escenario donde se van a mediar las relaciones de discordia, oposición o conflicto entre los diferentes actores que residen en la copropiedad. De ahí como los conflictos cada día se nos hacen más complejos, ¿cierto? Bastante. Entonces es necesario una experticia, un conocimiento mayor por parte de quienes integran este consejo este comité de convivencia, llamémoslo así, ¿cierto? Por lo general suelen ser ocasionados al no tener conocimiento sobre el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, ¿quiénes son los principales llamados a conocer el reglamento de propiedad horizontal? El Consejo de Administración y el Comité de Convivencia, porque es que ellos velan por los intereses de la copropiedad. ¿Quién elige? Entonces vamos a seguir haciendo el paralelo. ¿Quién elige el Congreso de la República? Nosotros, todo el pueblo, todos los ciudadanos. Exactamente. ¿Quién elige los concejales? Los concejales, los ciudadanos de cada una de las ciudades. Efectivamente. Entonces, ¿quién elige el Consejo de Administración? Todos los propietarios de cada uno de los conjuntos residenciales o mixtos, inclusive también esto aplica para la propiedad comercial. Los propietarios de cada uno de estos inmuebles somos los que elegimos a nuestros representantes en el Consejo de Administración, sí, señora. Exactamente. Entonces ahí nos vamos dando cuenta. Se requiere, sí, ¿no? Escenarios de liderazgo, participación ciudadana y organización social en propiedad horizontal, ¿sí o no? Claro. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que esto no pasa desapercibido. A veces nosotros decimos que es que el administrador hizo de las suyas y jugó con todos y cada uno de nosotros y no hizo las cosas bien, ¿cierto? Sí, normalmente es lo que pasa, que el administrador es acusado de no haber hecho las cosas bien y muchas veces es injusta esa acusación. Efectivamente. Entonces, cuando yo administrador no he hecho las cosas bien, cuando yo administrador no he funcionado frente al tema, ¿cierto? Sí. Entonces, significa que hay una mala gerencia por parte de quienes, de los diferentes copropietarios. ¿Sí? Sí. A veces nosotros llevamos a la asamblea temas que no son directamente de la asamblea. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tengo el pleno conocimiento de qué. ¿De qué es lo que tengo que hacer? Exactamente, del reglamento de propiedad horizontal. A nosotros nos gusta que todos nos lo entreguen servido. Hoy por hoy está demostrado, está más que efectuado, está más que clarificado que ya no estamos en el tiempo de seguir que nos hagan la tarea. Ahora nos toca hacer la tarea directamente a nosotros y hacer la tarea a nosotros personalmente. ¿Sí? Sí. Significa de alguna manera apropiarnos de esos escenarios. Yo creo que pocos de nosotros sabíamos que a través del comité de convivencia yo también puedo pedir la intervención de la Casa de Justicia, el personero municipal, ¿cierto? Sí, El no, inspector eso. de policía, para que puedan ayudarme en la mediación de ciertos conflictos. Para ninguno de nosotros es un secreto
de que hoy el riesgo del administrador de propiedad horizontal ha aumentado por los diferentes actores o nuevos usuarios que están llegando a la propiedad horizontal. Cuando yo no conozco algo, no vamos a entrar aquí a juzgar si está bien o está mal, simple y llanamente, lo que yo no conozco me genera ¿qué? Terror, Miedo, me genera terror, miedo. pánico. Exactamente, entonces las personas reaccionan como de una manera violenta, a veces no es la mejor, no estamos justificando, simple y llanamente estamos diciendo de que las personas se ven abocadas de pronto a veces a desarrollar comportamientos no muy convencionales, como por ejemplo agredir, abofetear, maltratar al administrador, ¿cierto? Sí. Y en ese, Inclusive llegan hasta calumniarlo, injuriarlo, cuando no lo agreden físicamente, que es el peor de los casos. exactamente, entonces, ¿qué significa ello? Día tras día se nos exige más una mayor experticia en los procesos de ¿qué? Mediación y resolución de conflictos en propiedad horizontal. Sí, señora. Porque si nosotros no empezamos pues a desarrollar esta experticia, pues nos perdemos en el camino. Entonces yo sí quiero como que antes de que nos adentremos en materia, miremos la diferencia entre el rol del administrador, el rol del consejo de administración y el comité de convivencia, escenarios que son muy importantes. Y antes de todo, sí me gustaría dejar en claro que una de las características principales de nosotros como seres humanos es la necesidad de establecer relaciones con otros y de crear organización para resolver problemas particulares y colectivos. De hecho, la propiedad horizontal en 1948 surge como una necesidad de responder a un problema colectivo y fue el riesgo al que se vio la sociedad expuesta cuando muere la muerte de Gaitán y se dan tantos daños en bien privado, tantas viviendas fueron destrozadas, las cuales fueron reconstruidas bajo la modalidad de propiedad horizontal. Y Sí, es a partir de ese año que aparece la ley 182 regulando el tema de propiedad horizontal en busca de garantías en temas de seguridad y convivencia en el territorio. He ahí la importancia del comité de convivencia, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que entrar a mirar el tema de cuando en una comunidad o grupo se presentan y se identifican problemas o necesidades que los aquejan, se generan y producen acciones de organización para enfrentar de manera colectiva los problemas. Y lo más importante, buscar resolverlos. En ese orden de ideas, buscar resolverlos fue, por ejemplo, construir en propiedad horizontal. Pero en ese entonces, cuando se construye la propiedad horizontal, se piensa como para aquellos que tuvieran la capacidad adquisitiva para hacerlo. Pero como nosotros hemos ido viendo, el tema de la propiedad horizontal en Colombia se ha ido transformando en el tiempo a medida que las dinámicas poblacionales también se han ido, ¿qué? Transformando en el tiempo. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? ¿O me perdí, Jorge? Tú me No, ahí dices. vamos bien, ahí vamos bien. Eso es muy cierto. Entonces, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, al artículo 33 de la ley 675, se nos dice que la misma puede ser entendida como una asociación o en su defecto una organización social. ¿Y qué es una organización social? Es un grupo de personas que se identifican e interrelacionan por intereses comunes y similares y que toman la decisión de actuar de manera colectiva en la perspectiva de enfrentar y resolver las necesidades y los problemas compartidos. ¿Y qué hacemos nosotros en una asamblea? Tocamos casi todo el tiempo. Nos ponemos a Exactamente. hablar de cosas que no son en verdad interesantes para la comunidad, sino vamos a tratar, entre comillas, de solucionar los problemas individuales, no los colectivos. Y resulta de que el reglamento, y aquí voy a hacer una claridad, el reglamento de propiedad horizontal se refiere al uso, manejo de las áreas comunes de la copropiedad. Los problemas particulares de las áreas privadas se resuelven directamente con la constructora. Perfecto. Entonces, por eso el reglamento de propiedad horizontal tiene ese enfoque. Control, manejo de las áreas, ¿qué? Comunes. Entonces, los conflictos que yo resuelvo en una asamblea son los de temas comunes. Comunes. Claro. Por eso la propiedad horizontal tiene dos formas de dominio, uno particular y uno colectivo. Y por eso para nosotros es muy importante empezar a conocer nuestro reglamento de propiedad horizontal, porque sí o sí estamos obligados a compartir con otros las escaleras, los pasillos, los parques,
el salón comunal, la piscina, no sé, todo lo que implica que área común, ¿cierto? Sí, Pero no solamente eso, sino que recuerden que como la copropiedad está adscrita a un barrio, en una comunidad específica, una junta de acción comunal específica, entonces también para mí es muy importante el tema de los entornos, la seguridad de los parques alrededor de mi copropiedad, perfecto. cuáles son las farmacias, oiga, cuáles son las rutas de transporte que por aquí me sirven, porque tampoco pues podemos estar en un embotellamiento, ¿cierto? ¿En dónde nos queda el Oiga, supermercado más cercano? exactamente. Oiga, ¿el hospital dónde queda? Eso, ¿Será que eso? Entonces, nosotros no somos ajenos al territorio. Entonces, no es cierto correcto. que estemos tan ajenos. Entonces, es muy importante conflictos como esos, saber, oiga, señor representante legal, señor administrador, usted sabe quién es el presidente de la Junta de Acción Comunal, para que ciertos temas de vía, de infraestructura vial, de transportes, nos resuelvan a través de la Junta de Acción Comunal. Usted ya fue y se presentó allá, ya fue y dijo que está con propiedad, que usted es el que va a representarnos. Temas como Genial. esos exigen un proceso de liderazgo, participación ciudadana y organización social. Entonces, ahí vamos a ver, pertenecer a una organización, ¿qué significa? Pertenecer a un conjunto residencial, a una copropiedad, ¿qué significa? Por un lado, que las personas se organizan para desarrollar acciones que permitan de la superación de los problemas y necesidades comunes que tienen en un momento dado. En el momento del 48 era el tema de la violencia y que todo el mundo se veía que expuesto a esa dinámica, ¿cierto? Pero también identificarse con los objetivos y metas que la organización social se ha trazado con el aporte de cada uno de sus miembros. Entonces nosotros, por ejemplo, en la asamblea anual nos proponemos una cuota mensual de tanto para la sostenibilidad de la copropiedad, para eso elaboramos un presupuesto, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos algo que se llama fondo de imprevistos. Muchas copropiedades dicen que eso para qué, pero resulta que hace poquito nomás estaba resolviendo un tema de una copropiedad que no dejó ese 1% adicional, no es que voy a descontar el 1% del presupuesto ya establecido, sino que es un 1% adicional, ¿cierto? Para poder financiar el tema del fondo de imprevistos. Entonces no dejaron fondo de imprevistos. Hubo una calamidad el mes anterior, entonces hubo que cobrar una cuota extraordinaria. Y al siguiente mes, por no mantenimiento, por no hacer el mantenimiento preventivo, entonces hubo que hacer el correctivo, porque hubo unas copropiedades que se estaban dañando por temas de hipermeabilización en las cubiertas, no se les había hecho mantenimiento, entonces habían filtraciones y goteras. Imagínense, una de las torres. Y eso Sí, era urgente. Pero entonces no podían hacer uso de la cuota de administración, porque eso no estaba presupuestado. Tampoco podían hacer uso de la cuota extraordinaria porque ya la habían utilizado. Y no sí, había fondo de imprevistos, entonces cójame ese trompo en un llavero, ¿qué hacemos? ¿Mm? Complejo el tema, ¿cierto? bastante. Entonces ahí hubo que mirar, entonces fuimos a ver cuál era la competencia que tenía el Consejo de Administración y entonces decía que el Consejo de Administración tenía autorizado para autorizar hasta cierto porcentaje de dinero para que se pudieran hacer esos correctivos, pero lo que el Consejo de Administración tenía autorizado para avalar no alcanzaba a cumplir la totalidad del daño correctivo que había que hacer. Entonces, ¿qué tocó hacer? Eso que le llaman la asamblea especial, aparte de la extraordinaria, la especial, en donde efectivamente, que también es una asamblea extraordinaria, pero para plantear ese punto donde se pudiera el adicional, solamente pedir el adicional para completar lo que ya por parte del Consejo de Administración se podía aprobar. ¿Ustedes creen que si se hubiera dado un buen proceso de organización y administración interna, habría tenido que llegarse a semejantes situaciones tan incoherentes? No es necesario. Con una buena gestión en la administración, no es necesario llegar a situaciones que, que se salgan de la lógica. Exactamente, entonces toca, lo ponen al administrador y ponen a los demás y se ponen ellos mismos en situaciones bastante apretadas, ¿cierto? Sí, Entonces, bastante. mira lo importante de la necesidad de organizarnos y transformar esas realidades. Entonces, también, ¿qué significa entonces pertenecer a una organización o a una copropiedad específicamente? También es resolver de manera colectiva los problemas y necesidades que los aquejan. Recuerden que uno de los principios fundamentales de la ley 675 es el tema de la sororidad, solidaridad entre cada uno de los copropietarios en aras de garantizar el buen trato, vida sana y vida digna al interior de la misma. ¿Mm? Sí.
Entonces, a ver qué tan solidarios somos, porque a veces somos bastante ofensivos, ¿cierto? Bastante ofensivo, sí, señora. Entonces, hablamos un poquito del fortalecimiento interno de la copropiedad. Hablar del fortalecimiento interno de la copropiedad implica garantizar la cohesión interna, la identidad y compromiso de los miembros, la visibilidad e incidencia en los asuntos públicos de una colectividad y privados de la misma. Entonces, arregle primero la casa. Yo me leía una vez un tema que decía, arregla la loca de tu casa. Entonces yo cuando lo leí era muy joven, y pues tampoco es que esté tan anciana, pero unos añitos atrás, ¿cierto? Ajá. Entonces, resulta de que decía, arregla la loca de tu casa, y yo buscaba la loca en mi casa. La loca de tu casa es tu cabeza, tu mente. Entonces, resulta de que nosotros tenemos que aprender a manejar ese esquema, esa lógica de arregle primero el problema interno de la copropiedad para poder de manera compacta y arreglar el problema interno de la copropiedad es como yo, administrador, me vuelvo un gerente de la PH, un líder, un gerente estratégico que puedo generar grupos de sectores poblacionales de participación e incidencia. Acordemos que hoy tenemos la ley 1757 del 2015 que nos permite de alguna manera crear esos diferentes sectores, recrear esos diferentes sectores poblacionales que están al interior de mi conjunto y que a veces no son muy tomados en cuenta. Estoy hablando de, ¿y qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué actividades recreativas podemos hacer con cada uno de ellos? ¿Qué hacemos con la niñez, infancia y adolescencia cuando están en esas vacaciones recreativas? ¿Qué hacemos con el adulto mayor que tiende a ser muy olvidado al interior de la copropiedad? Muy aislado, muy marginado. ¿Qué hacemos con los grupos de personas en condición de discapacidad? Y esos son ejercicios de liderazgo, participación que se pueden generar y que de alguna manera pueden generar relaciones mucho más fuertes, generar un mayor arraigo al interior del conjunto, mayor identidad, mayor fraternidad entre los actores que viven en la copropiedad, lo que genera un mayor ambiente en el tema de la convivencia y la seguridad al interior del conjunto. ¿No les parece? Es complicado, sí, señora. Pero mira todo lo que se puede hacer y mira que si nosotros empezamos a desarrollar esa cadena, entonces la responsabilidad no va a quedar solo en el consejo de administración o en el comité, sino que vamos dándonos cuenta de que todos y cada uno de nosotros somos parte y tenemos algo que hacer y aportar al interior de la copropiedad, ¿cierto? Sí, señora. Muy cierto. Entonces dice que cualquier organización social debe valorar la necesidad de constituirse en una entidad fuerte internamente, que es lo que estábamos hablando, ¿cierto? En la perspectiva de cumplir con su rol en la sociedad. Porque es que, vuelvo y repito, una comunidad organizada transforma realidades. Entonces, los principios que rigen una copropiedad o una organización, o debieran ser, es primero que todo el respeto a la participación, ¿cierto? Y que todos tenemos derecho a esa participación desde la misma Constitución. Eso Exacto. Es un derecho que no se puede negar absolutamente a nadie. Inclusive, ahora que usted me hace caer en cuenta, doctora, en las asambleas tenemos la tendencia a negarle el derecho a la voz e inclusive al voto a las personas, a algunas personas, que porque se encuentran en mora en sus expensas comunes, lo cual no se debe presentar. Es un derecho fundamental, es un derecho fundamental y esa no es una forma de reprender. Entonces la participación tiene unas características específicas, debe ser coordinada, o sea, organizada. Debe ser una participación en condiciones de igualdad o equidad de género. A veces dentro de las asambleas encontramos comentarios bastante machistas, bastante grotescos y agresiones directas hacia la mujer. Es que usted no piensa, vieja bruta, usted sí tal cosa, usted sí tal otra, ojo con eso. Yo creo que tan importante es tu opinión, así a ti te parezca que lo que yo estoy diciendo no cala o no está de acuerdo, pero merezco respeto por el solo hecho de ser humano, por el solo hecho de ser humano, pues mi opinión también vale y es importante, entonces también hay que tomarlo en cuenta. También se da en términos de, ya habíamos hablado de la igualdad, de la equidad de género, del control social. Nosotros queremos tener un buen rendimiento, un buen ejercicio. En algunas copropiedades es obligatorio, sobre todo en las mixtas, el tema del revisor fiscal, ¿cierto?
porque muchas veces se ha legitimado el rol del administrador, el rol del consejo de administración y siempre se les acusa de que se han amangualado y están haciendo fraude procesal al interior de la copropiedad. Tiende a decirse mucho eso, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la idea es fortalecer la identidad y la ética y el respeto que se le merece a esta profesión, porque yo digo que son unos titanes, como dirían en los noticieros, pero yo creo que eso es una función titánica la que hacen los administradores y también la que asumen los consejeros al querer liderar u organizar esta estructura poblacional, porque esto es un sector poblacional y más cuando son esos sectores poblacionales conformados por 3.000 y 4.000 viviendas, como últimamente lo estamos viendo, ¿cierto? Sí, y que cada día Entonces, tienden a crecer más, porque cada día se construyen unidades mucho más pequeñas, pero con propiedades mucho más grandes. exactamente, entonces eso también, entonces como que empezar a validar y a respaldar ese ejercicio y ese rol tan bonito que se desempeña. ¿Cómo lo logramos hacer? Entonces cuando yo empiezo a identificar estos diferentes sectores poblacionales y los pongo a trabajar en función y para la copropiedad, ¿cierto? ¿Será que yo como órgano de administración no gano legitimidad y gobernanza al interior de la misma? Se gana, y bastante. Entonces el tema es ocuparlos a todos. Todos somos importantes y necesarios, indispensable ninguno, pero todos importantes y necesarios y somos. Dentro de esos principios también tiene que estar el principio de la transparencia, ¿no? Por lo general, lastimosamente, el tema de la participación en todos estos escenarios se ha visto muy manchado por el tema del CBY, ¿no? Así es, ese que Entonces, predomina más que la misma autoridad legal. Eso manda, lastimosamente. exactamente, también hay un tema de pluralismo y el tema del pluralismo es, en algunas copropiedades se observa mucho el tema de la segregación y la discriminación o por credos religiosos o por razas o por orientaciones sexuales diversas o porque es que tiene una condición de discapacidad o porque sí es mujer o porque sí es hombre. Ese tipo de cosas no, nosotros somos diversos, pluriétnicos, multiculturales y en el escenario cabemos todos y recuerden que las copropiedades son escenarios que reúnen las diferentes poblaciones que residen en el territorio nacional. Por lo tanto, todos tenemos derecho a actuar, interactuar y participar. Y debe darse el tema de la democracia, ¿no? Y la solidaridad entre el sector que participa al interior de la misma. Mira todos esos elementos tan importantes que deberíamos de empezar como a destacar. En el ejercicio participativo, la asamblea de copropietarios todos tienen voz, todos tenemos voto, ¿no? Pero entonces esa organización no es viable si no hay un excelente ejercicio de liderazgo. Sí. Entonces, ¿y qué es el liderazgo? El liderazgo actualmente se relaciona con una serie de actitudes, conductas y condiciones con las que un sujeto cuenta para orientar a los demás y conseguir así objetivos que comunes. ¿Qué es lo que pasa con algunos de nuestros líderes? Aprovechando esa popularidad, a veces como que se nos pierde el tema del sentido, prima el interés general sobre el particular y se me vuelve a veces un tema más particular que general. Pero cuando hay, y entonces esos son los liderazgos tóxicos, pero también hay que destacar esos buenos liderazgos que hay, que siempre están en pro y en servicio de la comunidad, y esos actores deben ser identificados por el Comité de Convivencia, el Consejo de Administración y por el mismo administrador. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hacer estos ejercicios de poner a trabajar a toda la copropiedad en pro y en beneficio de la misma, generando relaciones más sanas, ¿no? Sí. Y seguridad y convivencia al interior de la misma. ¿Qué es el ejercicio del liderazgo? Es la habilidad de una persona o personas para influir en un grupo y lograr la realización de metas. La capacidad que tiene una persona o un grupo de personas de reconocer, analizar y entender los problemas para identificar caminos, soluciones, en la mira de mejorar una situación determinada y encontrar salidas a las necesidades y dificultades individuales y colectivas. Aquí hay un tema muy importante y también es el respeto a ese rol, a ese nombre, construir nombre en el mundo. Yo digo, no digo solo en Colombia, sino en el mundo entero es muy complicado derrumbarlo. Con un solo comentario tú lo tumbas, falta un minuto, ¿cierto? Entonces también es muy importante que desde el Comité de Convivencia
también desde el Consejo de Administración se haga mucho énfasis a los copropietarios, a los miembros de la Asamblea, en el respeto al buen nombre del administrador, al buen nombre de los que integran el Consejo de Administración, al buen nombre del Comité de Convivencia, porque a veces en ese afán de la competencia desleal, porque yo quiero estar ahí, tú no debes estar ahí, terminamos dañando el buen nombre de las personas y metiéndolos en problemas que no son. Sí. Entonces, ejercer el ejercicio del liderazgo empieza por Mamá. el nombre. ¿Sí, mi doctor? Tranquila, tranquila, que continúe, por favor. Ah, bueno, listo, sí, señor. Entonces, ahora también tenemos que establecer como administrador, yo quiero ser jefe o quiero ser líder. Porque el jefe se sienta a mandar y los demás hagan. El líder se involucra dentro del proceso. Buena pregunta, ¿cierto? Es una muy buena pregunta, sí, señora. ¿Qué es el desafío del liderazgo? El desafío del liderazgo es ser fuerte, pero no grosero. Ser amable, pero no débil. Ser valiente, pero no intimidar. Ser reflexivo, pero no perezosos. Ser humilde, pero no tímido. Sentirse orgulloso, pero no arrogante. Tener humor, pero sin locura. Y eso es algo en el que muchas veces uno como, bueno, los que desempeñan sobre todo el rol como administrador se ven, hay una línea muy chiquita entre ser fuerte y no grosero, ¿cierto? O hay una línea muy delgadita entre ser amable pero no débil, entre ser valiente pero no intimidar, entre ser reflexivo pero no perezosos. Hay una línea muy chiquitica, ser humilde pero no tímido, sentirse orgulloso pero no arrogante. Entonces, como pedir como esa sabiduría, ese discernimiento, yo diría al Altísimo que nos muestre que no vayamos a pasarnos de la raya en esos ejercicios, ¿cierto? Hecho esta ambientación que espero haya sido del agrado de ustedes, viene el tema del régimen de propiedad horizontal. ¿Qué es el régimen de propiedad horizontal? Perdón, aquí sí tengo que pedir una ayuda. Sí, señor. Y la ayuda es que en las reuniones de asambleas nosotros nombramos a nuestros representantes, a nuestros líderes. Y se presenta una situación que es bien particular. En muchas de las reuniones, en muchas de las asambleas de diferentes copropiedades, prácticamente toca coger a esos líderes, entre comillas, y llevarlos de la oreja o levantarles la mano para que se postulen para pertenecer a estos órganos de la copropiedad, para ser parte del gobierno corporativo, para defender su patrimonio, para direccionar todas estas cosas. Pero, ¿por qué se presenta eso? Porque esa aparente apatía a participar en estos grupos. Hay apatía precisamente por lo que te estaba diciendo. O sea, primero que todo, nadie quiere haber metido en enredos y en chismes. Sí. Eso es lo primero. Sí. Segundo, la responsabilidad. A veces si yo no me siento capaz porque no entiendo el rol, no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Por eso es muy importante hablar del régimen de propiedad horizontal. Pues como para que podamos entender para dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer, sino que primero pues quería hacer como esa ambientación, que la diferencia entre el líder, entre la organización, como para que entendamos que todos somos partes y estamos llamados a ser integrantes del mismo. Dos, no por temor a por desconocimiento. Dos, porque desconozco el tema. Tres, porque a veces siento que mi integridad física puede estar vulnerada, intimidada y demás. Es que eso es lo que yo estoy viendo que se presenta. Normalmente a todos los líderes se le presentan detractores u opositores, llamémoslos así, opositores, que bienvenidas esas oposiciones cuando son con argumentos, cuando son con conceptos, opiniones fundamentados en la norma, en el buen vivir y cuando son hechos de frente. Pero hay líderes que los ven brillar y comienzan a bombardearlos e inclusive los llegan a asesinar, como lamentablemente ha pasado en el pasado, valga la redundancia, con personajes, por ejemplo, como Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un líder que en determinado momento no le simpatizó a alguien por lo que sea, y esa persona, en vez de
contradecirlo con argumentos sólidos, legales, lo mandó a asesinar y hoy en día creo que no se ha descubierto ni siquiera quién fue esa persona. Creo que ese es el principal miedo que se le infunden a estos líderes para no pertenecer a estos grupos. El miedo a permanecer en esos grupos por los chismes, por las calumnias, por las agresiones físicas que las vemos en muchos casos en los mismos administradores. Tenemos el caso hace algunos años de una administradora en la ciudad de Barranquilla que estando en estado de embarazo fue agredida físicamente. También en esa hermosa ciudad, una administradora cumpliendo con su deber cometió la acción inocente de acompañar a la policía a una diligencia que tenía que hacer dentro de su copropiedad. Y eso se convirtió, fue prácticamente en una batalla campal en donde ella salió lastimada en su integridad física. Ese es uno de los grandes temores y esas son las consecuencias de ser uno líder, no solamente en propiedad horizontal, que se presenta y es el eje central de este tema, sino en todas las instancias de participación ciudadana, que es en donde nosotros estamos tratando de desenvolvernos. ¿Qué opina usted de esto, doctora? ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Qué tenemos que hacer las personas que son líderes para evitar ese tipo de situaciones? Pues mira, hay mucho que podemos hacer. Lo que pasa es que, como te decía, hay un desconocimiento de lo que es el régimen de propiedad horizontal y precisamente creemos que, o sea, aquí todo el mundo quiere ejercer su rol. Sí, o sea, aquí todo el mundo quiere protagonismo. A veces se nos vuelve un tema de protagonismo, ¿no? Sí, a veces muy se nos cierto. vuelve un tema de aceptación, de reconocimientos, y entonces no sabemos cómo abordar las temáticas, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, por eso es muy importante conocer el reglamento de propiedad horizontal, es muy importante conocer si tiene manual de convivencia, a qué nos hemos comprometido con esos manuales de convivencia, ¿cierto? Que son construidos de manera voluntaria. Pero vaya y pregunte al señor que va y dice que tiene un poco de humedad en la propiedad privada, si conoce el reglamento de propiedad horizontal, porque si lo conociera sabría que eso es un tema de postventa que no se arregla en la asamblea. Sí, también. Sí, señora. O vaya y mire, a veces peleamos por trivialidades que ya están reguladas en el mismo reglamento de propiedad horizontal. Y como desconocemos el reglamento de propiedad horizontal, pues nos vemos abocados a construir un manual de convivencia que a veces es reiterativo de lo que ya está estipulado en el manual, en el reglamento. Entonces, ¿qué es el régimen de propiedad horizontal? Es el sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o conjunto construido por construir. Es toda la normatividad, no solamente, y aquí sí tenemos que ser como muy explícitos y manejar un tema muy importante, y es que en la propiedad horizontal no solamente nos guiamos por lo que dice la ley 675, sino que existen unas leyes complementarias como la 1796, la 1480, que habla de garantías para el consumidor en los temas de propiedad horizontal, que para el propietario, ¿cierto? También podríamos estar hablando de la ley vertical, el tema de los ascensores, las garantías que tienen que ver y cómo se regula. Tenemos una ley, el tema de los seguros, el tema del manejo de las piscinas, todo eso está regulado. Mascotas. Exactamente, y a veces nosotros, código de policía en términos de seguridad y convivencia por ciertos temas que se están formando sobre todo en viviendas viva y gratuita, que es el tema de barreras invisibles, fronteras invisibles, cobro indebido de impuestos, a veces se están dando casos de prostitución, centros de expendios de droga, y eso sí está a todo nivel en todas las copropiedades. Ya estamos viendo que en diferentes copropiedades, en todos los sectores poblacionales, desde el estrato 1 hasta el estrato 6, 7, 8, el que quieras, se están dando lugares de expendios de drogas, ¿cierto? Sí, sí. Entonces,
todo eso es ilegal, irregular, y todo eso está visibilizado en el Código de Policía, y eso es un tema judicial que hay que trabajar, pero que también ahí es donde necesitamos el acompañamiento del Consejo de Administración, del Comité de Convivencia y el compromiso de cada uno de esos líderes potenciales que tenemos alrededor. Por eso te digo, ¿qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los ancianos? ¿Qué hacemos con las personas en condición de discapacidad? Porque es importante empezar a pensar en ese conglomerado de actores que participan o son integrantes de la copropiedad. Y con que los también... niños empezar a capacitarlos. Exactamente. Los jóvenes, mantenerlos ocupados en cosas obviamente productivas y que les gusten a ellos. Exactamente. Entonces, eso también nos va a llevar a ese principio fundamental de hay que organizar. Organice la casa. Organizar. Nunca se nos olvide eso. Entonces, ¿Cómo era que me decía cuando le recomendaban eso? ¿Cómo era? Organiza la loca de tu casa. Eso. Organiza la loca de tu casa y es tu mente. Entonces, efectivamente, cuando nosotros empezamos a entender la importancia de ello y ya entendemos lo que es el régimen de propiedad horizontal, entonces para nosotros es muy importante hablar de qué es lo que regula entonces esta ley 675. Esta ley 675 no es otra cosa que regula el régimen de propiedad horizontal, que contiene los derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad. Y esa parte sí es muy importante, función social de la propiedad, es decir, identifíqueme, la propiedad horizontal es entendida como un esquema asociativo comunitario. Esquema asociativo comunitario. Interesante esa definición y clasificación. Exactamente, entonces ahí yo entiendo, claro, mi función social, y no solamente la función social, sino también la función ecológica, pues también tenemos una responsabilidad con la conservación del medio ambiente, sí, porque cuando yo hablo de vida digna implica también un ambiente sano y relaciones sanas. Entonces mira que todo es un integrado, todos tenemos derecho a vida, integridad, seguridad, libertad al interior de las copropiedades. Esos son como a grandes rasgos esos derechos fundamentales que tenemos. La libertad de circulación, y a veces ya se me está viendo prohibida por este tipo de personas, ¿cierto? Sí, bastante. La libertad de expresión se me está viendo muy coartada. Si hago asambleas virtuales, entonces cuando empiezo a decir algo que no me gusta, que no le gusta a los demás, me apagan el micrófono y no me dejan seguir participando. Ya eso es algo que se está presentando frecuentemente hoy en día, gracias a la presencia de la virtualidad en las reuniones de asambleas no presenciales. Exactamente, también tenemos el caso de que si estoy en una asamblea presencial y de pronto di una opinión que no gustó, al rato me llegó el panfletico a la casa, póngase y verá y y la amenazan y la gente, porque ya me han llegado situaciones donde efectivamente me muestran los papelitos del vecino que le mandó a decir, bueno, ¿va a seguir molestando? ¿Cómo es? Entonces, tipos de esas situaciones están pasando. Entonces, ¿qué está pasando con la función social y ecológica de la copropiedad? Entonces, y lo ecológico no solamente es lo ambiental, sino también nosotros tenemos contaminación acústica, tenemos contaminación visual. Entonces, todo ese tipo de cosas van jugando un ambiente armónico y que creo que ojalá todo esto sea útil para cada uno de nosotros. También entonces vamos a ver, teniendo en cuenta qué es el régimen, qué es lo que regula la ley, entonces hablemos un poquito de ese reglamento. El reglamento de propiedad horizontal es el estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. Es el estatuto, digámoslo así. Nosotros tenemos una constitución nacional que regula nuestro comportamiento al interior de esta sociedad, de esta bella patria que llamamos Colombia, ¿cierto? Muchos vulneramos esos derechos, violentamos la norma porque no la conocemos. Asimismo pasa con el reglamento de propiedad horizontal. Termino generando contaminación acústica, colocando música a todo el volumen cuando el reglamento me dice cuántos decibeles lo puedo colocar y hasta qué hora lo puedo colocar. Termino generando contaminación visual, con grafitis, panfletos, cosas que no deben de estar allí dentro de la copropiedad. Termino
generando, desarmonizando el tema del rol y el comportamiento, cuando ahí se está diciendo que al interior de la misma no se permite el consumo de estupefacientes, drogas, y tú ves en los parques, cuando son estas copropiedades donde hay parquecitos, entonces los jóvenes han cogido eso, como diríamos en términos caleños, el parche donde yo me siento ahí a consumir. Y todo eso daña ¿qué? El ambiente. Todo eso ¿qué hace? Genera un daño y también pues preocupa mucho a los diferentes actores que están dentro de la copropiedad. Y Entonces mira que son cosas... Viene un interrogante, algo que nos pone a nosotros dentro de las copropiedades como entre la espada y la pared. Por ejemplo, yo tengo libertad de escuchar mi música al volumen que quiera, pero mi vecino también tiene el derecho, la libertad de no estar escuchando la música que a mí me gusta y que de pronto está a un volumen exagerado y que le causa perturbación en su descanso. ¿Cómo hacer para equilibrar esa situación y que ambas partes queden contentas? Ahí es donde estamos aplicando los procesos de mediación y resolución de conflictos, aplicación del reglamento de propiedad horizontal. Es muy importante que desde el comité de convivencia se inicie esa campaña, o desde el consejo de administración en su defecto, se inicie esa campaña de socialización de qué dice el reglamento de propiedad horizontal al respecto de los roles o reglas o formas de comportamiento al interior de la misma. ¿Ves? Sí. Porque es que también dicen que el que no conoce su historia también está condenado a repetirla. Y eso entonces, es algo muy cierto. Claro, entonces, por ejemplo, también tenemos otros problemas en el tema de no solamente del reglamento, sino en el proceso de integración de las copropiedades al territorio, y eso también es otro problema para la gestión del administrador al interior de la copropiedad. En una auditoría nos podemos quemar porque esas certificaciones se demoran mucho, ¿cierto? Ahora que el tema de las auditorías está de moda y sobre todo el de las auditorías forenses. Y que muchas veces, doctora, usted que es también conocedora del tema contable, hay personas que llegan y amenazan a los consejeros, amenazan a los administradores. Le voy a exigir, voy a pedir una auditoría más especial, una auditoría forense, porque usted aquí, y lo dicen atrevidamente, usted aquí, administración, se está robando el dinero de la administración. Y mencionan auditoría forense, auditoría financiera, en todo. ¿Cómo hacer para tratar con esa gente? Es la gran pregunta que me llega en todo momento, doctora. Entonces, mira, pues básicamente, por eso te digo, yo siempre voy a pensar que el tema es por un tema de pedagogía social, socialización. Por ejemplo, cuando se hace la asamblea, más allá de la asamblea donde se elige el administrador, yo debo saber que el administrador para convertirse, y sobre todo para los que van a iniciar el trámite, ¿cierto? Cuando por primera vez se toma como la representación legal de una copropiedad, es bueno que la gente sepa que para irse a presentar y certificar ante la alcaldía municipal, porque es necesario un acompañamiento también, debes llevar la escritura de constitución del régimen de propiedad horizontal y sus reformas si existieran. Debe haber un certificado de tradición y libertad de la escritura de constitución de la propiedad horizontal no mayor a 30 días. Deben presentar el acta mediante el cual fue designado el administrador y revisor fiscal cuando indique, cuando exista, ¿no? De la copropiedad, indicando el periodo para el cual fue elegido. El documento suscrito por el administrador y o revisor fiscal cuando aplique, aceptando el cargo acompañado de las respectivas copias de los documentos de identidad. Certificado de existencia y representación legal cuando el administrador sea una persona jurídica. Estos elementos a veces no, cuando uno va a las alcaldías y hace ciertos acompañamientos, nos damos cuenta, ¿sí? Sí. Que no está completa la documentación, entonces no entiende uno cómo le entregaron la certificación de representación legal, porque muchas veces en las alcaldías tampoco son conscientes de qué es lo que se requiere para certificar una representación legal de una copropiedad, y desde ahí también estamos empezando a tener ¿qué? Dificultades. Y eso es algo que yo he notado también, y es la falta de conocimiento, la falta de capacitación, no solamente en los temas de propiedad horizontal,
que reitero son los que nos están reuniendo en la noche de hoy, sino en muchísimos otros temas. Muchísimos Exacto. temas que nos regulan el buen vivir a todos nosotros. Exactamente, entonces como te estás dando cuenta, todo es un tema de organización, de liderazgo y de conocimiento del tema, ¿cierto? Sí, Entonces, dentro de ello nosotros podríamos entrar a hablar de un tema de órganos de propiedad horizontal. Ahí entonces vamos a hablar de la Asamblea General, que es el máximo órgano de dirección de la persona jurídica y está constituida por los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados reunidos con el quórum, ¿cierto? sí, Y las señora. condiciones previstas en la Ley 675 del 2001 y en el Reglamento de la Copropiedad. Pero también encontramos el Consejo de Administración, que fue con que empezamos hablando, ¿cierto? Y es el órgano de dirección elegido por la Asamblea General de Propietarios anualmente para los periodos señalados en la ley y en el reglamento de propiedad horizontal, cuyas funciones estarán de acuerdo con lo señalado por la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Imagínate la obligatoriedad que tiene cada uno de los integrantes de los consejeros de conocer el reglamento de propiedad horizontal y lamentablemente, hay que decirlo, muchos ni siquiera lo han leído. Me consta, he pasado por copropiedades en donde sencillamente les digo, venga, consejeros, ilústrenme aquí cuáles son las normas que estando en el reglamento hablan de la convivencia. Me dicen, no, ahí no hay ninguna. Va uno después a mirar el reglamento y encuentra varias que están ahí. O si no, les pregunta a uno que cuál es el coeficiente de participación de su apartamento dentro del gran total. No sé. Ahí y están nombrados como consejeros en muchas oportunidades. Entonces, ¿a dónde llegamos? Exactamente, entonces yo espero que esta información que estamos pasando así como abuelo de pájaro pues sirva para que nos vayamos organizando, ¿cierto? Hay un Sí, tema del rol del administrador, que es la persona natural o jurídica que será el representante legal de la copropiedad elegido por la Asamblea General de Propietarios, salvo en aquellos casos en los que exista el Consejo de Administración, donde será elegido por dicho órgano, ¿cierto? Para el sí. periodo que prevea el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, todos los que se involucran en estos procesos han de conocer qué dice el reglamento de propiedad horizontal. Ahí es donde ya nosotros entramos como a hablar un poquito, pues después de conocer el tema de los órganos que conforman o estructuran el tema de propiedad horizontal, el sistema corporativo, como tú lo decías, ¿cierto? El órgano corporativo administrativo de la PH está conformado por estos tres órganos. El comité de convivencia es opcional, pero yo digo que hoy más que nunca es necesario y fundamental, ¿sí? Por las situaciones que se nos están presentando, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, nosotros hablamos de las asambleas ordinarias, extraordinarias, pero muchas veces no entendemos qué es esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una asamblea general ordinaria, nosotros hacemos una convocatoria de mínimo 15 días, con mínimo 15 días de anticipación. El desarrollo de la asamblea general, los copropietarios deben conocer el reglamento de la asamblea y a veces no se socializa. Aunque esas normas deberían estar contempladas también en el reglamento interno para que no queden sujetas a cambios que van a darse de acuerdo con el administrador o de acuerdo con el consejo de administración, que estén de acuerdo, de que estén de turno en el momento en que se está dando esa reunión de asamblea. Exactamente. También entonces encontramos aquí un tema de posterior a la asamblea general. Una vez transcurrida la asamblea de propietarios en una propiedad horizontal, sus decisiones deberán constar en un acta, la cual es prueba tanto para su exigibilidad como para poderse demandar las decisiones tomadas. De ahí que hay unos términos donde se recomienda que copia de esas actas reposen ¿dónde? En la alcaldía o en Cámara de Comercio. ¿Para qué? Normalmente, señora. Normalmente debería darse una copia de estas actas, porque eso incluso blinda al administrador, ¿no? Sí, En su gestión. Cuando hay ese tipo de inconvenientes o acusaciones falsas, pues si yo tengo copia de la misma, pues entonces, y a la hora de pronto que pasó un accidente, se quemó la oficina de administración de la copropiedad, si tenemos copias que reposan en Cámara de Comercio o en la alcaldía, ¿será que no las puedo recuperar más rápido? claro, claro. Entonces, Eso igual los también podemos tener a manera de backup.
Exactamente, también eso es muy importante que todo ello, y no solamente el tema de las actas, sino el tema actualizado, el tema de registro de quiénes son los propietarios, quiénes son los residentes o tenedores de ese bien inmueble. Sí, Son diferentes, ¿no? sí, Una señora. cosa yo puedo hacer la llamada, ¿cierto? Pero efectivamente nosotros tendríamos que manejar esos otros temas que tenemos ahí particularmente manifestados, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué debería de contener un acta? A veces nos volvemos una cosa que se vuelve un escrito tan grande que hoy en día nosotros por temas de tiempo a veces no lo lee nadie, ¿cierto? Sí, porque inclusive Entonces, en esas actas llegamos y consignamos, me refiero a escribir, a dejar registrado, el que llegó fulanito, que venía vestido de rojo, con zapatos amarillos y que se sentó en la silla al lado de Juanito. Y comenzamos a exacto, hacer todo ese tipo de cosas que no tienen en realidad ningún tipo de importancia dentro del desarrollo de la asamblea y mucho menos para estar consignado en el acta. Y por gestión documental, nosotros sabemos que ese tipo de cosas no deben estar ahí y que debe haber una graficación y una especificación muy, muy clara, muy transparente de cómo se efectuó la votación de todas y cada una de las decisiones que se tomaron en el desarrollo de esa reunión. exactamente, sí, señor. Entonces, ¿qué debería de tomarse en cuenta a la hora de nosotros? Porque eso también es un motivo de desorden y de conflicto al interior de la copropiedad, ¿no? ¿Qué debería de tener el acta? Pues, por ejemplo, expresar si la reunión es ordinaria o extraordinaria, la forma en que se hizo la convocatoria, nombres de los asistentes, expresando si son propietarios o delegados, si es revisor fiscal, invitados, asesores, qué fueron, etcétera, ¿cierto? Sí, señora. El porcentaje de coeficiente que representa a los propietarios o sus delegados asistentes. Y aquí hay que ser muy claros y muy específicos. A veces en muchas de las asambleas cometemos el error de decir que el voto de todos vale por igual. No, señor, el reglamento de propiedad horizontal es muy explícito y muy claro cuando establece los coeficientes de participación porcentual Sí. para la toma de decisiones. Y en eso sí hemos fallado muchos administradores, en donde toman todo por igual, todo ya está al 70% y uno va a ver y ni siquiera se sumó. Y exactamente, Sí, queda mal eso tomada la sucede. decisión, eso es demandado y en una corte lo perdemos. Eso es así, sí, señora, eso Y esos son sucede. grandes de las falencias y errores que cometen los administradores y vieras todos los procesos judiciales que hoy están a su cargo por ese tipo de fallas en prestación del servicio. Es muy importante tenerlo ahí presente, ¿no? Importantísimo, sí, señora. Es muy importante que dentro del acta esté muy estipulado el orden del día, el porcentaje de coeficiente que representan los propietarios o sus delegados asistentes, ¿sí? Un breve relato de los asuntos, sus discusiones y propuestas planteadas y sometidas a votación. La votación emitida y firmas, punto, eso es todo. Es Entonces, supremamente sencillo cuando uno lo está diciendo acá, pero miremoslo en el campo, en el escenario, cuando se está realizando esa reunión de asamblea. No hay tolerancia, no hay respeto. Y bueno, cuando eran presenciales, que dentro de poco tiempo lo volverán a hacer, se irrespeta mucho la gente. Se insultan y en oportunidades llegan hasta agredirse físicamente. Esas fallas, en dónde las podemos evitar? ¿Cómo las podemos impedir? efectivamente, lo que te decía, vamos a hablar un poquitico de las funciones de los órganos de control. Por favor. Hablemos un poquitico, o sea, quería como hacerles como este abrebocas como a grandes rasgos qué es lo que tenemos en temas de propiedad horizontal, pero hay un tema muy importante que yo creo que no nos podríamos ir sin decirlo y son las funciones de los órganos de control para acompañamiento en los procesos de este tipo de vivienda, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, tenemos entonces, tenemos entonces ese tema y vamos a hablar, por ejemplo, aquí
El de funciones de, wow, me fui para otro lado. Esperamos un momento. No sé qué pasó. Que le dio por irse a tomar un break, porque siempre hemos estado trabajando duro desde prácticamente las 6 de la tarde, y que valga la pena hacer un paréntesis para reiterar la alegría que tengo de estar en la plataforma de la emisora debateopinión.org, que ya cumplió un año, su primer año de haber sido reconocida como medio de comunicación alternativo por la autoridad, creo que la autoridad pertinente al tema acá en Bogotá, el IDEPAC. Y el IDEPAC le ha dado este reconocimiento a la emisora debateopinión.org, que hace parte de FENAL Prensa. Y mis agradecimientos a todos los que me están acompañando en este momento en plataforma, mis agradecimientos especialmente a las personas que hacen posible estas reuniones como usted, doctora Claudia, en donde nos capacitamos y aclaramos conceptos relacionados directamente con la propiedad horizontal, y mantenernos en esta emisora y en esta federación es complicado, y se lo debemos a todas las personas que nos acompañan fielmente y de manera muy respetuosa durante los días martes de 6 a 8 de la noche. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Doctora Claudia, qué pena por haberle interrumpido. Continúe No, usted, por favor. Tranquilo. Es que la alegría de este primer aniversario, quisiera armar fiesta, invitar a todos a todos los escuchas de la emisora Debate Opinión, pero pues es completamente complicado. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí estamos. Sí. Sí, señor. Sigo en volata. No, mentira, ya. Funciones del Ministerio Público. El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público. El Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público, y de igual manera las personerías municipales, para que lo tengamos muy claro, ¿cierto? Sí. Entonces, el Procurador Provincial, que es con el que nos vamos a entender nosotros en los territorios, ¿cierto? Los procuradores provinciales como delegados del Procurador General de la Nación en todas las capitales del departamento y algunos otros municipios, y que llegan a 50 en todo el país, tienen sus competencias reguladas en el decreto 262 de 2000, artículo 76. Entre otras tenemos las siguientes: conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelantan contra los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, los concejales de esto, los personeros. Oiga, cuando el personero no le atienda su queja, vaya al procurador provincial, ¿oyó? Sí. Porque es competencia de ellos. Directores o gerentes de las entidades y organismos descentralizados del orden distrital o municipal, los miembros de sus juntas o consejos directivos y cuantos servidores públicos del orden distrital o municipal, según sea el caso. Entonces aquí tenemos algo muy importante que decir. Cuando usted se sienta vulnerado en su derecho, fui buscando al inspector de policía, porque el código de policía dice que él es uno de los actores para la mediación y resolución de conflictos. Cuando esto se extralimita en la capacidad de respuesta del comité de convivencia, o en su defecto del administrador, que es el primer mediador al interior de la copropiedad según la ley 675, ¿cierto? Sí. Y entonces ellos dicen que no tienen tiempo y que no son competentes. Entonces venga, hágame el favor y démelo por escrito, y yo voy hago una queja ante Procuraduría a ver si es que es verdad que no es así. Por código de policía. Por código de policía. Muy interesante saber eso, doctora. Exactamente. Ellos intervienen ¿ante quién? Ante las autoridades públicas cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público o las garantías y derechos fundamentales, que estamos hablando, y una de las principales funciones de las copropiedades es el respeto a los derechos fundamentales, humanos, ¿cierto? Sí. A los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas. Recuerden que hoy por hoy se hace cada día a todo nivel. Por ejemplo,
sobre todo los que están, yo he sido muy reiterativa en diferentes programas diciéndolo. Hoy por hoy están llegando muchos sujetos de especial protección en todas las copropiedades a todo nivel. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, cuando se abren estos casos de testigos por procesos judiciales, ¿cierto? Testigos protegidos. Sí, exactamente. Entonces, estos programas de protección a testigos, ¿qué hacen? Pues los llevan a vivir a estratos 4, 5 y 6. Y la mayoría de esas personas son sujetos de especial protección porque o son indígenas, o son comunidades negras, afrocolombianas, raciales, palequeras, o son personas campesinas que nunca han vivido en propiedad horizontal. Muy cierto. Y ahí vienen los choques. Y entonces vienen y son discriminados, segregados, sí. Y ojo con eso, porque entonces van y ponen una queja ante personería y entonces el administrador se involucra en un problema procesal bien grande. ¿Por qué? Por desconocimiento. Desconocimiento muy profundo de las normas. Exactamente. Entonces, ¿qué hace este procurador? Velar por la eficiente prestación de los servicios públicos, o sea que cuando el inspector de policía no me responda o el personero no me atienda, entonces ¿con quién debo colocar la queja? Con la Procuraduría Provincial en este caso, ¿sí? Sí. ¿Y qué hacemos ante la Procuraduría? También interponemos acciones populares de tutela, de cumplimiento de nulidad de actos administrativos y nulidad absoluta de los contratos estatales y las demás que resulten conducentes para asegurar la defensa del orden jurídico, en especial garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente o el patrimonio público. ¿Cómo lo vemos ahí? ¿Qué hace el defensor del pueblo? La Defensoría del Pueblo, como organismo de forma parte del Ministerio Público, tiene la obligación constitucional de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Entonces, hombre, si yo estoy viendo que hay falta de respeto, hay amenazas, hay barreras, hay fronteras o barreras invisibles al interior de mi copropiedad, hay situaciones de microtráfico, prostitución, lo que sea, ¿necesito un acompañamiento de la Defensoría, sí o no? Claro que sí, la Defensoría tiene que estar ahí apoyándonos. Entonces es necesario solicitar ese acompañamiento tomando en cuenta que ellos son los competentes para estos temas, ¿cierto? Claro. Entonces, para cumplir con esta función, deben orientar e instruir a las personas sobre el ejercicio y la defensa de sus derechos, divulgar las políticas para su enseñanza, ejercer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia y teniendo de presente que el artículo 23 de la Constitución reconoce a toda persona el derecho fundamental de petición, que puede ser presentado a las autoridades por motivos de interés general o particular, y el derecho a obtener de manera pronta respuesta a sus peticiones. Las actuaciones de la Defensoría del Pueblo están orientadas a agilizar los trámites. Y ahí vamos entonces con el tema de los personeros municipales. De acuerdo a lo contemplado en nuestra Carta Magna y la normatividad vigente, las personerías municipales y distritales son las entidades encargadas de ejercer el control administrativo en el municipio, ejercerán las funciones del Ministerio Público que les confiere la Constitución y la política y la ley, así como las que delegue la Procuraduría General de la Nación. Y de acuerdo con ello, les corresponde en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público la guardia y promoción de los derechos humanos. Entonces, ¿quiénes son los principales mayores a capacitar al administrador y al comité de convivencia? El personero municipal. Sí. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan claro, lo sepan, porque creo que muchas de las falencias o fallas que tenemos es por desconocimiento incluso de los mismos funcionarios en los territorios frente a estos temas y el acompañamiento externo que se le debe hacer a los órganos de administración para resolver ciertos problemas que exceden nuestra capacidad de respuesta frente a ciertas complejidades que se nos presentan en los territorios. Y me gustaría como irles cerrando el tema con una parte muy interesante, ¿cierto? Y es la parte de las generalidades del derecho en propiedad horizontal constitucionalmente hablando. Genial, interesante esa parte. Porque a veces nosotros como que eso no lo tenemos muy claro, ¿cierto?
Sí, y por eso pues se nos están presentando como ciertas situaciones a veces bastante incómodas, complejas, y uno ya ni sabe para dónde coger, ¿cierto? sí, es Pero cierto. Tanta problemática que se presenta hoy en día y tanto desconocimiento sumado a lo anterior, se le presentan las problemáticas y hay mucha gente que no sabe ni siquiera que existe un comité de convivencia que lo puede, si no solucionar el caso, direccionar por lo menos en la solución a la problemática que esté presentando. Y hay inclusive integrantes de los comités de convivencia que confunden el comité de convivencia con el comité de decoración de la copropiedad, porque no saben cuáles son las funciones. Sí, y es en esta época en donde por aquello de la fiesta de los niños, por aquello de las fiestas decembrinas, que es lo más eh, prudente en esta época, lo de resaltar, comienzan a aparecer los miembros de los comités de convivencia para decorar las copropiedades, colocando adornitos por todo lado. pues entonces, o sea, eso es parte de la convivencia, eso es parte del escenario, pero no lo es todo, como diríamos Exacto, nosotros. no es el todo y es una función, es una actividad, más no una función. La función primordial, lo principal de los comités de convivencia es precisamente el evitar que se presenten esos conflictos, esas situaciones de enfrentamientos mediante la realización de actividades de capacitación, donde se generen espacios de sana convivencia y que no entren en choques los residentes de esa copropiedad. Esa para mí, y usted me corregirá, doctora, por favor, es y debería ser la principal meta, el principal trabajo de todos los comités de convivencia en donde existan. Exactamente. Pues mira, de hecho, yo creo que a lo que usted está diciendo, la Corte Constitucional, mi doctor, le suma, ¿no? La Corte Constitucional ha reconocido que la propiedad horizontal tiene inherentes unas funciones sociales y ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado social de derecho. ¿Dónde dice eso? Sentencia C-133 del 2009. O sea, ya hay legislación al respecto. Tenemos también otro. Sumado a lo anterior, los derechos adquieren una especial importancia cuando se trata de sujetos de especial protección, que era lo que estábamos hablando, según lo dice la sentencia T-293 del 2017, como es el caso de los niños que conforman las familias relacionadas con las copropiedades. Por lo anterior, las acciones u omisiones de quien administra la copropiedad repercuten no solo en la órbita personal de un copropietario, sino que afecta de manera directa o indirecta el espectro jurídico de los demás copropietarios, residentes, visitantes y vinculados a la copropiedad, entre ellos sujetos de especial protección constitucional. Mira pues el margen de amplitud y responsabilidad que tenemos frente a ello. Cabe anotar que la propiedad horizontal se refiere a una colectividad, por lo que los intereses en ella involucrados pasan de un interés particular a un interés general constitucionalmente protegido, que es todo lo que hemos venido hablando, ¿cierto? En palabras de la Corte Constitucional, según la sentencia C-053 del 2001, los términos interés general e interés social tienen connotaciones diferentes dentro del ámbito del derecho constitucional colombiano. En la reforma constitucional de 1936 se estableció una distinción entre interés general y social y se optó por incluir los dos conceptos como condicionamientos de los derechos de los particulares, en especial sobre el derecho de propiedad privada. Así las cosas, entonces nosotros tendremos que decir que por tanto el concepto de interés general es una disposición más indeterminada cuyo contenido ha de hacerse explícito en cada caso. Por su parte, el interés social que la Constitución actual emplea en sus artículos 51, 58, 62, 333 y 365 es una concreción del interés general que se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social
y de derecho, artículo 1 de la Constitución Política. Entonces, señores administradores, señor Consejo de Administración, a revisar estos artículos. A estudiarlos muy detalladamente en esa revisión. ¿Me los podría repetir, por favor, doctora? Son 5 artículos que son... El 51, el 58, 58, el 333 y el 365, de acuerdo con lo establecido. De acuerdo con lo que está establecido en el artículo 1 de la Constitución Política. En tal medida, el apelativo de social le imprime una finalidad y un límite a la actividad estatal, determinando específicamente las condiciones dentro de las cuales los intereses económicos particulares son susceptibles de protección, en este caso las propiedades horizontales, ¿cierto? Así este conjunto de garantías que otorga el Estado implica a su vez una necesaria intervención social de su parte, función social y ecológica de la propiedad horizontal. Ajá. Que tiene como finalidad inmediata y directa y como límites constitucionalmente exigibles el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, en particular de las menos favorecidas. ¿Dónde dice eso? Sentencia C053 del 2001. Por favor, es un texto bien interesante por su contenido y su significación. Exactamente, entonces tenemos, en consonancia con esta posición se ha afirmado que la existencia de un interés general debe entenderse condicionada a la obtención de los objetivos constitucionales y a la vez mediatizada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Óiganlo bien, en aras de conciliarla con los intereses particulares, principalmente con los derechos fundamentales, garantía del debido proceso al interior de la copropiedad, ojo con eso. Muy delicado. Entonces, mire que ahí poco a poco nos vamos dando cuenta, somos microciudades, somos una Colombia pequeña. Reproducimos todos los problemas de la... Entonces, la Corte Constitucional señala que las constituciones liberales modernas consideran la necesidad de armonizar el interés general con los derechos individuales y con el valor social que tiene la diversidad cultural, y en caso de no ser posible, estos bienes deben ser ponderados teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de la Constitución. Sobre este particular se ha señalado además, ante todo, es necesario aclarar que el concepto de interés general, como todas las normas constitucionales que consagran valores generales y abstractos, no siempre puede ser aplicado de manera directa a los hechos. La Constitución establece la prevalencia del interés general en su artículo primero, pero también establece la protección de numerosos valores relacionados con intereses particulares. Y estas dos combinaciones, ¿quién me las da? La copropiedad. Existe esa propiedad sobre unos bienes privados y existe el tema de copropiedad, que es el compartimiento de esos derechos colectivos o esa propiedad colectiva. Y mire que eso me lo está diciendo esta norma, ¿sí? Sí. Es una forma muy clara de expresar este artículo y esta interpretación. Miren lo relacionados y amarrados que estamos jurídica y constitucionalmente y la fuerza que tiene ese rol, esa función social y ecológica de la PH. Pero también establece la protección de numerosos valores relacionados con intereses particulares, como es el caso de los derechos de la mujer. Por eso les decía, empecemos a mirar esos temitas del niño, de los débiles, ¿sí?, etcétera. El Estado social de derecho y la democracia participativa se han ido construyendo bajo la idea de que el reino de la generalidad no solo puede ser llevado a la práctica en todas las circunstancias, sino que además ello no siempre es deseable. La idea del respeto a la diversidad, al reconocimiento de las necesidades específicas de grupos sociales diferenciados por razones de cultura, localización, edad, sexo, trabajo, etcétera, ha sido un elemento esencial para la determinación de los derechos sociales, económicos y culturales, y en términos generales para el logro de la justicia. Sentencia T428 de 1992. T428 de 1992. 92 es reciente. Exacto, no, pues ni tanto. En este mismo sentido, la sentencia de constitucionalidad, la Corte afirmó, según la jurisprudencia, en caso de presentarse un conflicto de esta índole, el interés general en cuestión debe ser armonizado con el derecho o interés individual con el que choca, a fin de encontrar una solución que, a la luz de las particularidades del caso concreto, maximice
ambos extremos de la atención. Sentencia C-539-1999, señores administradores, Consejo de Administración, Comité de Convivencia, que a veces se ven en conflictos que chocan e involucran el tema particular con lo colectivo. Ahí tenemos una sentencia que nos puede servir de ayuda para resolver esa problemática. Sí. Entonces, así sucesivamente nosotros vamos viendo, es necesario contribuir a la formación de comunidades que ejerzan una ciudadanía de forma sana y activa. Y eso lo podemos hacer a través de una gerencia estratégica al interior de nuestros conjuntos y copropiedades. Garantizar los derechos y deberes de los diferentes actores de la propiedad horizontal, así como la promoción de la participación ciudadana y la acción comunal en temas interrelacionados con la propiedad horizontal. Se introduce un régimen comunitario asociado a esta figura. De acuerdo con, entonces, yo creo que cuando ustedes empiezan a mirar todo esto y dicen, wow, no sabíamos que teníamos tanta competencia y que había tanto legislado al respecto, pues sí, sí lo hay. Sí hay mucho, se ha dicho mucho, se ha informado mucho. Lastimosamente, pues nosotros no es que seamos los mejores lectores, ¿cierto? Nos caracterizamos por no leer y porque todo nos lo entreguen masticadito, digerible, para que nuestro esfuerzo sea el menor posible. Exactamente. Entonces yo quería como dejarles estas sentencias, estos artículos constitucionales que regulan el tema de la PH, que de alguna manera nos tocan, son transversales a la propiedad horizontal, por donde le demos, son transversales. No somos ajenos al territorio, no somos ajenos a estar regulados por todas estas competencias y que son herramientas que nos sirven a la hora de administrar una copropiedad. Correcto. Pues, nada, mi doctor, pues quería como hacer, ¿por qué es importante participar? Pues ya se dieron cuenta, creo que argumentos de sobra hay. Los hay y muy bien fundamentados y de mano, de voz, mejor, de una persona docta como lo es usted. Pero un consejo, ¿qué hacemos nosotros para motivar esa participación? Aparte de darles el conocimiento, porque ya sabemos que, bueno, listo, una propiedad, una copropiedad X, en donde sus administraciones han capacitado, pero aún así tenemos la situación que toca llevarlos de la mano, levantándola, para que hagan parte de esos organismos, esos órganos de participación como el Consejo de Administración, el Comité de Convivencia, y que aparte de eso entren a hacer una muy buena gestión. Entonces, aquí quería hacerte una claridad. Cuando hablábamos del tema de la Procuraduría, es muy importante que también lo tengamos presente. ¿Por qué les digo que se tienen que apoyar con la Procuraduría? Porque a veces cuando uno va a buscar al personero, va a buscar al inspector de policía, nos dejan solo. La propiedad horizontal en el territorio está muy olvidada, muy abandonada. Y eso son fallas en prestación del servicio y como está regulado por Código de Policía, Ley 1801, son faltas disciplinarias. Sí. Por omisión y por acción. Y entonces a veces por esas omisiones y acciones, por eso se han presentado ciertas circunstancias bastante complejas. Entonces, cuando usted me dice eso, señor oficial, que usted no es el competente, entonces pásamelo por escrito y yo pongo la queja ante la Procuraduría, a ver si usted a la Procuraduría le va a responder lo mismo que me está respondiendo a mi ciudadano indefenso, que no tengo cómo ampararme, pero que usted, a ver, responda a la Procuraduría lo mismo que me dijo a mí, ¿cierto? Porque eso son fallas por omisión y prestaciones y fallas en prestación del servicio. Es ahí el tema de ese caso. Así también el apoyo del personero es muy importante porque sí necesitamos que nos formen en qué es eso de garantía de goce efectivo y real de los derechos humanos. Más ahora que estamos llegando a copropiedades muy complejas, los que estén administrando esas propiedades horizontales de vivienda gratuita se darán cuenta que allá hay población de sujetos de especial protección por todo lado. Me encuentro con comunidad indígena, me encuentro con comunidad víctima, me encuentro con condición de pobreza extrema, me encuentro con condición de discapacidad, mujeres vulneradas, abusadas sexualmente con unos traumas enormes. Y todo eso requiere un acompañamiento psicosocial, no solamente por parte de la personería y la defensa, sino también por la defensoría. Porque yo administradora, aunque soy el competente, pues necesito que me capaciten. O sea, yo no le estoy diciendo que se intervengan en los temas internos de la copropiedad. Lo que le estoy diciendo es apóyese, capacítese, busque este acompañamiento para que cuando usted le lleguen este tipo de problemas o se enfrente a una situación de estas, pues sepa cómo enfrentarlo y cómo resolverlo directamente con esta población específica.
porque sí es necesario que nos capacitemos, obviamente sin que nos extralimitemos, porque recuerden que no se confunden peras con manzanas. Los temas alrededor de la copropiedad, quería dejar esta claridad, los temas que son externos de la copropiedad no le competen resolverlos al representante legal, le competen resolverlos al presidente de la Junta de Acción Comunal, por ende yo voy y hablo con él. Los problemas internos de la copropiedad los resuelve el administrador, con su consejo de administración y su comité de convivencia. Ahí me nace otra pregunta. En el hipotético que yo fuera el presidente del consejo de administración, ¿puedo pertenecer también a una junta de acción comunal? De la Junta de Acción Comunal participa todo el que quiera, todo ciudadano colombiano se puede inscribir en una Junta de Acción Comunal, porque yo soy parte de ese barrio y estoy involucrada dentro de esos sectores. Y normalmente el barrio es una extensión territorial mucho más grande que la del conjunto residencial. Es que yo como conjunto residencial, yo soy un conjunto residencial ubicado en un barrio adscrito a una, si es un distrito estoy adscrito a una localidad, si es un municipio estoy adscrito a una Junta de Acción Comunal, ¿cierto? Sí. Y hay un presidente de Junta de Acción Comunal, y yo como parte, y yo como conjunto residencial me veo afectada si en esa calle donde está mi conjunto no hay vías, si no hay semáforos, por ejemplo, si es una vía principal, si no hay alumbrado público, eso también me afecta. Si el suministro de servicios públicos, hoy llegó el agua y los siguientes días no hay nada, o sea, no hay suministro de servicio público, problemas de esos externos que pues obviamente yo representante legal, usted administrador, ¿qué va a hacer? Si sobrepasan tu capacidad de respuesta porque no dependen directamente de ti, obviamente hay una gestión que yo puedo hacer e incidir en el territorio como tal, pero pues si tengo el acompañamiento y el respaldo de la Junta de Acción Comunal me es más rápido y más fácil el proceso. Hay sectores, hay zonas en donde las juntas de acción comunal y los consejos de administración o las administraciones o a veces ambos entran en choque por aquello de la territorialidad, que porque yo mando de aquí para allá y usted manda de allá para acá y a veces se confunden los roles y eso ha pasado, por ejemplo, a mí me pasó, yo llegué a un proyecto de vivienda gratuita por allá en un departamento, en un municipio específico y me encontraba con que el presidente de Junta de Acción Comunal dice que estaba cobrando las cuotas de administración, habían nombrado una junta y él andaba cobrando cuotas de administración y yo no sé por qué anda cobrando eso. O sea, pero eso no es competencia suya y usted no tiene nada que ver con los problemas internos de la copropiedad. Entonces, cuando hay un desconocimiento, se confunden peras con manzanas. Pero a veces dicen que rico el salpicón. No, señor. Ley 675 es muy clara y específica en los roles y por eso estábamos hablando de la Ley 675, como también la Ley 742 del 2003, que regula el tema de las juntas de acción comunal. Lo dice muy clarito cuál es la competencia, la función y el quehacer de las juntas de acción comunal en las zonas o municipios. Las juntas de acción comunal sí tienen su requisito, no sé si es exclusivo para los dignatarios, que tienen que tener una constancia de capacitación en trabajo comunal, en saber qué es eso. Eso lo expide el Ministerio de Gobierno, el IDEPAC. Sí, pues acá en Bogotá sería el IDEPAC, la Secretaría de Participación o de Desarrollo en los diferentes territorios donde se ubican. Qué bonito sería, y bueno, entro a un tema que está actualmente de moda. Qué bonito sería que en el proyecto de ley 511 estuviera eso como requisito para ser consejero de propiedad horizontal en cada uno de los copropiedades. Y es más, que estuviera eso como una obligación para las constructoras, el capacitar a todos los propietarios, a todas las personas que compren un predio en esa unidad, con esa constructora, que certifiquen de alguna manera el conocimiento de lo bueno, lo bonito, lo malo, lo feo, que se presenta cuando se vive en propiedad horizontal. ¿Cómo hacer para que en este proyecto nos escucharan? Esa parte por lo menos.
No, pues como decimos, hacer incidencia, participación. Míralo, aquí lo dice la doctora María Consuelo, hace un aporte muy bonito. La acción comunal es el conjunto de mecanismos que impulsan el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer político. Por eso yo le decía que es importante conocer cuáles son los actores, o sea, por eso les decía, son dos roles muy diferentes, son dos acciones muy diferentes, pero que son complementarias a su vez en el territorio. Porque yo, representante legal, administro mi copropiedad y resuelvo los problemas internos de mi copropiedad, pero hay situaciones que no dependen de mi capacidad o de mi conocimiento específico de todo el tema de pH, sino que requieren de una gestión específica del territorio y no de mí, como lo hemos venido viendo. Sí, eso es cierto. Y, hombre, muchas gracias a la doctora María Consuelo que nos está acompañando en plataforma, haciendo esos aportes tan valiosos. Y nos está ayudando a ilustrarnos, nos está enriqueciendo. Exactamente, porque por eso te decía, no se puede mezclar, o sea, no, por eso te decía, no me mezcle pera con manzanas. Pero pues como te lo decía y te lo explicaba, sí, en ocasiones en el proceso de esto que estamos hablando, del escenario de la participación, como administrador sí debo conocer cuándo debo apoyarme de la gestión territorial y cuándo la gestión es interna al interior del fortalecimiento de la organización interna de mi copropiedad. En la gestión y capacitación, un consejo de administración empoderado, conocedor de su reglamento de propiedad horizontal, transparente. ¿Será que se equivoca tanto? No. Igual, un comité de convivencia fortalecido, conocedor de todo el reglamento de propiedad horizontal, ¿no será que hace una mejor gestión? ¿Y quién promueve eso? Pues yo, representante legal, yo, administrador, lo puedo hacer y lo puedo acompañar, y eso fortalece y legitima mi gestión, mi liderazgo al interior de la misma, como por ese proceso como tal. Aportan mucho esos procesos. ¿Cómo fortalecer esos procesos que son netamente comunitarios? No, esos son temas internos de la copropiedad y que dentro de la asamblea se debería determinar la necesidad de que no solamente el consejo de administración, el administrador, el comité de convivencia conocieran todos estos temas, sino que es muy importante que también lo conozcan cada uno de los copropietarios. Es que también es un tema de responsabilidad individual. Los problemas son graves y más cuando son problemas de seguridad personal. Porque muchas veces vemos que inclusive dentro de la misma copropiedad hay problemas de inseguridad. Y si hay problemas de inseguridad para todos en la copropiedad, para nosotros a nivel personal, inclusive dentro de la misma copropiedad, también los puede haber. ¿Cómo hacemos para que ese gran pero sea sorteado? Ese gran miedo que le da a muchas personas de pertenecer ya sea al consejo, ya sea al comité, y que no tengamos que recurrir a esas instancias que a veces suenan tan fuertes como por ejemplo la fiscalía. Y obviamente en muchas oportunidades hay la necesidad de recurrir a profesionales en derecho. ¿Cómo hacemos para que no tengamos que recurrir a ellos? No por no pagarles los honorarios a los abogados, sino para no vernos inmiscuidos en toda esa serie de procesos que significa estar en una citación en la fiscalía, acudir a un juzgado. Esos procedimientos que son a veces tan complicados como engorrosos. Pues dice que la comunidad a veces se asusta porque efectivamente nosotros en ocasiones, digamos que nosotros en lugar de sumar a veces restamos, ¿cierto? Sí. Cuando desconozco el tema, no me preocupo por conocerlo y profundizar en el mismo, sino que a veces en mi desconocimiento, por no darle el brazo a torcer, por no reconocer que sí hay una falencia en mí, que sí debo como aunar más esfuerzos en conocer el tema, ¿cierto? Sí. Pues entonces me enojo. La clásica estrategia. Entonces me enojo por defenderme, porque no quiero pues admitir que tengo una falencia y no conozco.
Pues a ver, el que me diga que sabe de todos los temas, hombre, yo lo aplaudo, lo felicito porque de verdad, pero con humildad también empieza un principio de humildad, ¿no? Claro. Ser líder también es un principio de humildad. Ser humilde en reconocer, hombre, en este momento tengo la respuesta, no te sé decir, pero lo voy a consultar y te doy la respuesta. Es que eso no me hace más ni me hace menos. Reconocer que tengo una falencia, reconocer que el aporte del otro ha sido muy valioso, muy importante, hombre, eso me hace grande. Pero a veces nuestro egocentrismo, nuestra arrogancia, me quiero llevar todo el protagonismo solo para mí, ese tipo de cosas humanas, son humanas, no colectivas, son humanas. Esos defectos humanos son los que quizás muchas veces no nos dejan avanzar en estos procesos y terminamos en un proceso judicial en fiscalía cuando no era necesario. Exacto. O sea, terminó en un proceso horrible de golpes, porque hay asambleas donde los copropietarios se han dado golpes. Sí. Y no era necesario. Y entonces también hay un ejercicio y una necesidad de arbitramiento. Tribunales de arbitramiento, jueces de paz, centros de conciliación. Exactamente. Todo eso está para no llegar a la fiscalía, para no congestionar el ente judicial. Exactamente, de hecho se recomienda, de hecho ya hay muchos decretos expedidos como el 1581 que manifiestan que cuando de pronto hay una situación que, hombre, por más que yo he hecho la tarea, la gente como que no me copia, porque de verdad a veces nos volvemos tercos, necios, ¿cierto? Y es complejo, y entonces todo el mundo le echa la culpa al otro inoperante, pero es que si usted tampoco me escucha y no me atiende, pues es complicado el tema, ¿cierto? Sí. En ese orden de ideas es importante también manejar la situación con relación a las casas de justicia. Las casas de justicia que son centros de conciliación donde se pueden mediar estas situaciones. Es decir, lo que estamos dando hoy son alternativas de respuesta frente a problemáticas que se me extralimitan y ya internamente no las pude resolver. Pero que efectivamente que nosotros sepamos que no nos tiene por qué dar miedo incluirnos y participar, porque así como hay un acompañamiento interno, también hay unas autoridades externas que también nos pueden dar luces al respecto de cómo manejarnos al interior de cada una de nuestras copropiedades. Bueno, si queremos hacer uso de estos elementos, estos escenarios, dado el caso, según sea el caso, como se nos presente. En muchas circunstancias se nos habla de respeto, se nos habla de muchas otras cosas, pero de lo que más se nos habla es de la tolerancia. La pregunta es, ¿la tolerancia es limitada o ilimitada? ¿Tiene un tope la tolerancia? Bueno, te voy a decir un adagio bíblico que una vez me dijo mi papá, es un versículo, porque de pronto uno de niño en su juventud a veces es muy caprichoso, ¿no? Entonces yo le decía, no perdono y no perdono un primito que me había quebrado algo, un juguete, algo que era muy sentimental para mí, yo recuerdo mucho. Sí. Y fue una muñeca. Me la descabezó, por favor. Y eso es un delito para uno. Gravísimo, claro. Entonces, en su momento, yo respondí, no lo perdono, y mi papá me dijo, es que hay que perdonar 70 veces 7. Y eso es parte del ejercicio de la tolerancia, ¿no? O sea, el perdón no significa pues que no haya un momento en que yo tengo que decir lo que me molesta, es que cuando dicen, hay un consejo también que nos dicen mucho los conciliadores o los expertos en este tema de mediación de conflictos, diga las cosas, diga lo bonito, cuando las puede decir bonito, no lo diga cuando te fastidie, porque cuando me fastidia, entonces yo te voy a insultar. Y como diríamos en términos coloquiales, te puedo incluso hasta mentar la madre y te la recuerdo y no de la mejor manera. No con el mejor tonito tampoco. Exactamente, entonces no es necesario, o sea, yo no puedo decir las cosas cuando ya me fastidian, cuando me incomodan, sino que las tengo que decir en el momento en que todavía, ¿qué? Están vivitas. Exactamente. Entonces creo que es necesario exponerlo y estás... Exactamente, entonces es muy importante nosotros poderlo decir, ¿cierto? Poderlo manifestar. Y creo que de eso se trata. No se trata de que yo no pueda decir lo que me molesta,
dígalo bien, dígalo bonito, hablando es como nos entendemos. Y yo creo que esta es la ayuda que debemos pedirle a estos órganos de los que les acabé de hablar. Lo que pasa es que muchas veces se niegan a hacerlo, entonces toca utilizar la Procuraduría, pero nosotros no estamos diciendo que vaya pues y meta la fuerza, no. Lo que queremos es decirle, oiga, yo quiero una capacitación en temas de mediación y resolución de conflictos. Señores Casa de Justicia, ¿me la pueden brindar? Señor Inspector de Policía, ¿me la puede brindar? Señor Personero, ¿me la puede brindar? Las alcaldías, las cámaras de comercio. Exactamente. ¿Y esa gestión quién la puede hacer? Un comité de convivencia. ¿Quién la puede hacer? Un administrador. ¿Quién la puede hacer? Un consejo de administración. Inclusive, eso es gestión interna de la copropiedad. Y eso no significa que estos órganos se vayan a meter en los asuntos internos de la copropiedad. No, nos vinieron a dar una charla. De pronto yo no soy el más dotado para, ¿cómo te digo?, para expresarlo, pero si traigo un agente externo y más si tiene una investidura institucional, de pronto cobra mayor fuerza al interior de la copropiedad. Ah, sí, chévere. Son estrategias, son alternativas, sin mezclarlo uno con lo otro, pero que quede claro. Que eso está regulado y que no es un invento del administrador del comité de convivencia. Y lo más interesante de estas capacitaciones es que son como le gusta a la gran mayoría de las copropiedades, sin gas, sin gastar un peso, porque son completamente gratuitas, las que brinda el IDEPAC, las que brindan las alcaldías. Creo que las cámaras de comercio sí cobran un dinero, desconozco cuánto, pero así fuera bastante, la convivencia, la sana convivencia dentro de una copropiedad y la participación de la comunidad en el ejercicio de sus derechos no tiene precio. Entonces es válido pagar estas capacitaciones, que no solamente las dan con costo las cámaras de comercio, sino hay otras entidades también que lo hacen, muchas veces con unos precios, unos valores diferenciales y más beneficiosos. Pero ahí están las herramientas. Vivamos en paz dentro de nuestras copropiedades. Consejo final, doctora. ¿Qué significa vivir en paz dentro de una copropiedad? Wow. Sí, una pregunta. La paz es una palabra compleja. Porque yo digo que la paz no es tanto física sino espiritual, y yo creo que una persona que está en paz consigo mismo irradia paz y siempre los que la rodean van a tener paz en torno a ella. La paz empieza porque yo reconozco que tan importantes son mis aportes como los aportes de aquellos que me rodean, que tan importante es la participación del que tiene un aparte estudio como el que tiene el apartamento grande de 4 alcobas o de 3 alcobas. Es muy triste y muy lamentable escuchar escenarios de asamblea donde de pronto alguien que de pronto su coeficiente no es tan grande como el del otro, le dicen usted cállese porque yo soy más importante, pero resulta que el aporte, la idea que se está dando es valiosísima. Y a veces nosotros nos mofamos de lo que dice el reglamento de propiedad horizontal para coartar, para aniquilar, para inhibir esa participación que puede beneficiarnos a todos. Ojo con eso, que eso solamente es importante para el tema de votación, pero aquí todos tenemos derecho a aportar, todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a incidir, todos tenemos derecho a participar, a ser escuchados, aceptados y reconocidos en estos escenarios. Entonces, como también tiene de bueno, también tiene sus pros y también tiene sus contras, el tema de regular el escenario de la participación por coeficientes, ¿no? Pero es un tema que hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, yo creo que la paz empieza porque yo reconozco al otro como humano, por el solo hecho de ser humano. Y esto no pasa solo en las copropiedades, esto pasa en todos los escenarios. Mira, nosotros vivimos a toda hora tan llenos de tantos prejuicios y cosas que a usted lo discrimino porque se vistió de rojo y yo estoy de verde. Muy cierto. Eso o sea, cosas como tan simples, pero nosotros, y entonces la paz empieza por reconocer que tan importante soy yo como humano como el otro humano que tengo al frente. Cuando yo aprendo eso, valoro ese ser que está frente a mí. Y yo creo que la paz empieza por el desarrollo de esas buenas y sanas relaciones de grupo. Yo creo que iría un poquito más allá, doctora,
Y me hace acordar, María Consuelo, que sigue escribiendo juiciosamente en plataforma. Hoy me encanta porque se está manifestando con unos aportes muy buenos. Y en el último dice, la paz empieza por uno mismo. Y me lleva a acordar de una pregunta que es bien, bien complicada para llegar a esa paz. Para llegar a esa paz debo responderme un primer interrogante. ¿Quién soy yo? Conozcámonos nosotros mismos para saber quiénes somos, qué necesitamos, cómo vivimos. Y ahí sí ya empezamos a socializar con los demás, respondiendo básicamente los mismos interrogantes y sabiendo hasta dónde llegamos. Claro que sí, porque por eso es que yo te decía, una comunidad organizada transforma realidades. Nunca se me olvidará ese lema, porque es que una comunidad organizada es una comunidad que desarrolló identidad, arraigo, sentido de pertenencia. Y por lo tanto, cuando yo tengo identidad, arraigo, sentido de pertenencia, me importa lo que pasa, no solo con la infraestructura del conjunto, sino con los actores que residen al interior de mi copropiedad, y voy a proveer lo necesario para que hayan las facultades en el término de esos desarrollos de libertad, vida, integridad, libertad, seguridad de las personas, grupos y comunidades que residen en mi copropiedad. Entonces, por eso te digo, una comunidad organizada transforma realidades, y esa transformación de esas comunidades dependen en gran medida de esa gran capacidad de liderazgo, coordinación que tiene el administrador o representante legal y los órganos que lo acompañan, en este caso el Consejo de Administración, y si existe el Comité de Convivencia. Ojalá y existiera en todas las copropiedades a nivel nacional y de pronto también a nivel internacional. Y doctora, el tiempo es nuestro enemigo y lamentablemente ya hemos llegado al final de este espacio, pero hay tema para seguir hablando, hay bastante que podemos seguir tratando y son cosas que nos atañen a todos nosotros independientemente del lugar en donde estemos viviendo, porque puede ser allá arriba en La Guajira, acá abajo en el Amazonas, en cualquier parte del territorio nacional, porque las leyes son de obligatorio cumplimiento dentro de la territorialidad nacional. Pero hay una ley que está regida para todo el planeta, el respeto. Mientras que haya respeto, se puede hacer absolutamente todo lo que se necesite. Doctora Claudia Lorena Mera, ha sido usted muy amable al acompañarnos y al ilustrarnos con esos conocimientos tan valiosos que nos ha compartido en la noche de hoy. Muchísimas gracias y esperando que haya una pronta y próxima oportunidad para poderle ver de nuevo y disfrutar de su sapiencia. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Espero haberles sido útil y que, bueno, estos aportes puedan algunos ser tomados en cuenta. Muchas gracias a todos. Gracias, mi doctor Hernández. Gracias, doctora María Consuelo, por esos hermosos aportes. Y pues nada, feliz noche para todos. Feliz noche para todos los acá presentes en debateopinión.org y que me han acompañado esta noche en Noches de PH con Jorge Enrique H. Nos veremos la próxima semana tratando otro tema de suma importancia para la propiedad horizontal colombiana. Muchas gracias a nuestra emisora de base, debateopinión.org, que nos ha permitido llegar a muchos más ciudadanos en la República de Colombia y trascendiendo fronteras, gracias a la virtualidad, a muchos otros ciudadanos en el planeta Tierra. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y feliz noche.